Ayer que doña Daisy se fue, yo le di las gracias, le dije, doña Daisy, muchas gracias, porque aunque es difícil hacer un panorama de la historia en una hora, que fue lo que ella duró un poquito más, ella lo hizo bien, tocó la parte del esqueleto de la iglesia durante esos años, todo lo que había pasado, y aunque no profundizó, pues por lo menos nos dejó un panorama claro de todo lo que ha pasado la iglesia. Esta iglesia del Señor que tiene 2000 años ha tenido cosas tan bonitas, ¿verdad? Tan bonitas, victorias ha tenido triunfos por medio de las confesiones, de los concilios, de cuando ha establecido una palabra, cuando ha establecido un credo, cuando ha establecido algo, ha tenido una victoria, pero por otro lado ha quedado desnuda en algunas ocasiones, ha cometido errores que pareciera que no era la misma iglesia que había defendido la verdad, ahora está cayendo en otro montón de cosas, ¿verdad? Y nosotros debemos entender que esta iglesia tiene el mismo comportamiento los hombres de la Biblia. ¿Cuál? Por un lado tienen gran victoria, extienden su vara, hacen milagros, abren mares, ¿verdad? Logran hacer huir a ejércitos completos, pero por otro lado se meten en una cueva y tienen miedo, creen que son incapaces de ser servidores de Dios, cometen locuras como golpear una peña y no santificar el nombre del Señor, amar a Dios arrodillado, abrazado a Cristo, abrazado al Señor, adorando a Dios, creando salmos y por otro lado acostándose ese mismo hombre con una mujer ajena. Y entonces los hombres del Antiguo Testamento nos dieron como una figura profética de cómo iba a ser también la iglesia y el pueblo de Dios en esos 2000 años. Usted se preguntará en esta noche, ¿por qué si el Señor sabe que esta iglesia iba a tener tantas barbaridades y tantos desazones como lo mencionó la profesora ayer? ¿Por qué la usa? ¿Por qué la sostiene? ¿Por qué la hace estar en pie 2000 años después? Bueno, porque eso se llama providencia de Dios. ¿Qué es providencia de Dios? Dios escoge un hombre, escoge una mujer, toma una iglesia y la salva, y Él sabe que esta iglesia le va a ser desleal, le va a ser infiel, va a cometer barbaridades, pero por otro lado va a hacer que la iglesia misma se mantenga un remanente que se despierte ante todas las herejías, ante todos los pensamientos que son contra la Biblia y le va a volver a dar una victoria. La historia de la iglesia comienza así. De hecho, que el libro de los Hechos menciona a algunos hombres que ya iban a dar muestra que iban a ser débiles y que iban a fallar. Recuerde muy bien que el hombre que con su sombra sanaba hombres afuera de su casa, en las aldeas, y que le dice a aquel cojo, levántate, porque no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate. Y él hace ese milagro dándole la vuelta a su fe. En una mesa tiene la osadía de ser un gran hipócrita y hablarle solamente a los judíos cuando está presente con los judíos, y cuando los judíos se van vuelve a ser amigo de los gentiles, y cuando los judíos vienen le deja hablar a los gentiles, y Pablo lo regaña a Pedro y le dice, usted es un gran hipócrita. Y cualquiera diría, pero acaba de tener una gran victoria y ahora comete una gran barbaridad. Pues eso es lo que hace la iglesia durante 2000 años. Tiene grandes victorias. Por un lado, derrota herejías, derrota pensamientos heréticos, logra poder sostenerse a través de los años, pero de un momento a otro comete barbaridades. Incluso en algunos momentos de estos de la iglesia, de la historia de la iglesia abandona la fe cristiana por completo, la abandona. Y tendríamos que decir que en esa época
La iglesia fue oscura, su fe fue oscura, se llenó de tinieblas, pero tenemos que volver a recordar ese gran amor y esa gran providencia de Dios. A la verdad, hermanos, en estos 2000 años Dios nunca se ha quedado sin hombres y mujeres que lo amen a Él completamente, que amen su palabra. Aunque por un lado la parte eclesiástica de algunos hombres crean que son los dueños de la verdad y crean que son la máxima autoridad, Dios siempre por debajo ha tenido hombres fieles, mujeres fieles. Nosotros en estas 2 noches, hoy y mañana, vamos a poder echarle un vistazo a movimientos individuales de hombres que por sí solos protestaron en contra de todo lo que era el error de la iglesia, pero también vamos a ver movimientos comunitarios donde se pusieron de acuerdo para poder contrarrestar el error de la iglesia. Y la iglesia inicia con una persecución. Bueno, esta persecución no es como a veces nosotros la hemos escuchado, que todo el que era cristiano iba para el foso de los leones, iba para la hoguera, ¿verdad? Doña Daisy dijo que en los primeros 70 años del cristianismo pues hubo persecución, pero no era que todo el cristiano iba a la hoguera o iba al coliseo o a las fiestas paganas del emperador para ser sacrificado, sino que eso era como cuando los vecinos lograban descubrir que algo que ellos decían o algo que ellos sostenían era en contra de la lealtad del emperador. Si ellos lo lograban descubrir, entonces eran acusados. La persecución del segundo siglo fue terrible porque murieron muchos cristianos por amar la palabra del Señor. Hay una frase de Ignacio de Antioquía que dice, no sé si la tenemos por ahí, la frase de Ignacio de Antioquía dice: estoy empezando a ser discípulo, dice Ignacio, y era apenas un muchacho joven. Dice: el fuego y la cruz, muchedumbres de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal de que yo pueda alcanzar a Jesucristo. Y esta persecución del segundo siglo era por decirle de algo, era absoluta de parte del imperio. No daba espacio para que la gente se pudiera defender. Estos mártires como Ignacio de Antioquía, como Policarpo de Esmirna, quien diría más adelante esta frase, Policarpo dijo, cuando él fue arrestado, él trató de escapar, pero cuando se dieron cuenta que ya no podía escapar, entonces él se presentó ante Trajano, el emperador, y le dijo: llevo 86 años sirviéndole al Señor. Oiga lo que dijo Policarpo, posiblemente discípulo del apóstol Juan, y Policarpo dice: llevo 86 años sirviéndole al Señor y ningún mal me ha hecho el Señor. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y estos hombres entregaron su vida para poder sostener la fe en medio de un mundo pagano, como lo decía la profesora, un mundo que estaba revuelto de un montón de ideas, de dioses, de creencias extrañas. Aquí, en medio del segundo siglo, después de que la iglesia logra sostenerse, porque, hermanos, no podemos olvidar que los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Ellos tenían solamente dos cosas, que era la oralidad que le había sido transmitida por los apóstoles, ¿verdad? Las enseñanzas de Cristo de forma oral, y después todo lo que la Escritura, cuando decimos Escritura, tenemos que asociarla al Antiguo Testamento, hablaba de ese Cristo que a ellos se les había enseñado. Ellos no tenían una Biblia tan completa como la que tenemos nosotros, sino que ellos tenían la oralidad, la palabra, la fe que los apóstoles
habían dado y por cual también habían muerto, y ellos defienden su fe desde todo lo que han escuchado de los apóstoles. Muchos en el segundo siglo no conocieron a Cristo personalmente, y entonces ellos empiezan a estudiar las escrituras, que no es tampoco como lo tenemos ahorita, ¿verdad? Una compilación de 39 libros, el Antiguo Testamento, sino que era una Biblia que se le llamaba la Septuaginta, porque era una Biblia escrita en griego que habían hecho más o menos alrededor de 200 años antes de Cristo, para que los hijos de los judíos que habían dejado de hablar hebreo y ahora estaban hablando griego en todo este panorama que dijo la profesora anoche, greco-romano, no dejaran de leer acerca del Dios de sus papás. Este libro llamado la Septuaginta es el libro en el que Jesús también, cuando nace bajo este libro compilado. Ese libro que es el que le sostiene. Cuando Jesús le dice a sus discípulos o a los hombres, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, estaba hablando de la Septuaginta, del libro antiguo, del libro de 39 libros que habían reconocido 70 hombres que se reunieron en Alejandría para compilar todo lo que era la Biblia hebrea en una Biblia griega. Entonces la valentía de estos hombres era muy grande, porque estaban sosteniendo las palabras que un hombre que había muerto en Jerusalén, tenían que sostener ellos todas las enseñanzas y las palabras de un Cristo que había muerto y que según ellos decían que había resucitado. Pero el segundo siglo presenta una gran dificultad para la iglesia. Estoy hablando del año 100 al año 200. ¿Cuál es la dificultad que presenta? Bueno, presenta, voy a ver si es la otra diapositiva, la que sigue, a ver. No, anteriormente, la otra. No, entonces no, ahorita llegamos ahí. Presenta una gran dificultad, porque entonces a los judíos, a los creyentes, a los cristianos, se les acusa de no tener participación con su mundo social, con su sociedad, con todo lo que eran los vecinos. A ellos se les acusa porque muchas veces se les llamó ateos. Y decimos ateos porque dice, todos tenemos muchos dioses, pero estos cristianos solo adoran y alaban a un Dios. Y no solamente que lo alaban, sino que dan por desacreditados a todos los demás que nosotros tenemos. La iglesia de aquel entonces entra en una pugna, en una pelea, y dicen, ¿qué hacemos con nuestra fe? Nos estamos quedando rezagados con toda la filosofía, con toda la modernidad, con todo el mundo pagano que existe en medio de nosotros, y nosotros tenemos que defender la fe. Y es en el segundo siglo, hermanos, donde nacen los hombres intelectuales, estudiosos, cristianos, que van a defender la fe cristiana en medio de un mundo que estaba más bien lleno de filosofía, de intelectualismo, y ellos tienen que analizar qué toman y qué no toman de esta sociedad. Algunos cristianos decían, nosotros tenemos que seguir siendo como la iglesia del libro de los Hechos, austera, sencilla, sin estarnos metiendo en asuntos sociales. Otros cristianos decían, no, más bien nosotros tenemos que echar mano de todo lo que la filosofía dice, de todo lo que la sociedad, lo que la sociedad avanza. Nosotros tenemos que ver qué nos sirve para nuestra fe. Y la iglesia tiende a dividirse ahí. Pero es Tertuliano, que dice que tiene que ver Atenas con Jerusalén, que tiene que ver la academia. Acuérdense que la academia era el lugar donde los griegos cultivaban su filosofía. Entonces Tertuliano de Cartago, ¿a dónde están los hermanos de Cartago hoy? Solo ustedes. Bueno, Tertuliano era de Cartago, pero de Cartago de Egipto, en el norte de Egipto, ¿verdad? Y Tertuliano era un hombre erudito, estudioso, creyente,
aunque algunas personas dicen que al final de sus días, pues abandonó la fe cristiana y entró en una herejía ahí extraña, pero es Tertuliano que en el año, a finales del año segundo, él defiende la identidad de la iglesia y dice, no, la sociedad no tiene nada para nosotros. Cristo es suficiente, su palabra es suficiente. Y él dice, no tiene nada que ver Atenas con Jerusalén. No tiene nada que ver la academia de los filósofos con la iglesia. Y esta frase Tertuliano nos regala a nosotros una aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Que la tarea de la iglesia sigue siendo la misma: ser celosa, luchar por los principios bíblicos, ¿verdad?, que son innegociables, y a la vez mostrar ante una sociedad pagana el carácter santo del Dios que le ha salvado y que le ha rescatado. Esa es la mejor aplicación, porque si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no lo vamos a poder hacer? Nosotros tenemos que defender nuestra fe y entender que no hay nada en el mundo que pueda enredarse con nuestra fe cristiana. Hay un versículo en 1 Pedro capítulo 3, verso 15, que dice, Pedro le habla a la iglesia y le dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y además dice, y con reverencia ante todas las personas que demanden de nosotros evidencia o que pidan que les demos razón de la fe que nosotros traemos. Por eso es que en el segundo siglo a la iglesia cristiana se le denomina la época o el siglo de los apologistas, no solamente de los padres apostólicos, porque cuando nosotros decimos padres apostólicos no tiene que enredarse con ningún movimiento apostólico de hoy. Cuando nosotros decimos patrística o padres apostólicos, tenemos que entender que son aquellos niños, aquellos jovencitos que cuando los apóstoles mueren, todos los 11 apóstoles de Cristo mueren, ¿verdad? Ellos son los que se encargan de defender la fe en un mundo pagano. A ellos se les llama padres apostólicos. Estos padres apostólicos hicieron una tarea, si no igual, mejor que la de los apóstoles, porque empezaron a escribir, porque empezaron a testificar por medio de sus escritos, de su erudición o de su inteligencia o de su sabiduría, cómo poder defender la fe en un mundo que ya estaba empezando a amenazar la fe cristiana. Por ejemplo, en el 150 se levanta un hombre a defender los 4 evangelios y él dice, aunque los 4 evangelios tengan diferencias, estoy seguro que esto es la palabra del Señor. Y claro, los 4 evangelios no estaban aquí como pegaditos como lo tenemos nosotros, sino que los evangelios andaban en cartas por todas las iglesias de Asia, andaban en Egipto, esas cartas se leían en Roma, se leían en Grecia, se leían en las islas de Creta, se leían en el norte de África. Entonces la gente dice, bueno, tenemos copias, pero estamos seguros que los 4 evangelios son la vida y la verdad de Dios en Cristo Jesús. Y estos hombres hacen su tarea. Pero además de esto, este segundo siglo es donde se dispersa el cristianismo, donde el cristianismo sale de Jerusalén. Se cumple aquellas palabras de Jesús cuando dijo en Hechos capítulo 1 verso 8, ustedes me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso no duró siglos, sino que inmediatamente en el segundo siglo casi el imperio romano estaba lleno del evangelio del Señor Jesucristo. Pero aquí se da uno de los mayores problemas que la iglesia tuvo, y es que por un lado había una buena señal de que la iglesia crecía y el evangelio corría, pero por otro lado la fe cristiana tiene una gran amenaza, y es que en el mundo, hermanos, en el mundo donde se está corriendo el evangelio hay muchas creencias,
hay muchos dioses, hay muchas filosofías, y el evangelio puede llegar a tener en estas comunidades disoluciones. Y esa fue una gran amenaza. Los discípulos no tienen esa amenaza en el primer siglo, porque están todos sentados con Cristo en el monte, amándose, celebrando la cena del Señor, y ellos diciendo: Señor, nosotros vamos a estar con usted siempre. Aquí la amenaza cambia, porque al irse un discípulo para todas las regiones de Asia, al irse otro para Italia, a irse otro para lo que llaman Galia, que es allá por Francia, al irse otros para otras zonas, empiezan a tener que defender su fe ante un mundo que tiene ya un montón de creencias. Y es aquí donde Ireneo de León, o Ireneo de Francia, que es también un apologista cristiano, o uno de los padres apostólicos, dice estas palabras, y quiero que las leamos: el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza a fin de que se le descubra. Ireneo dice que antes bien la mentira se viste elegantemente. ¿Para qué? Para que los incautos, los poco estudiosos, los que no aman la palabra de Dios, lleguen a creer que el error que están recibiendo es aún más verdadero que la misma verdad que fue predicada para ellos. Y esto tiene una gran aplicación para nosotros como iglesia. ¿Cuál sería la aplicación? Que la iglesia nunca en sus 2000 años ha dejado de tener enemigos. Que la palabra de Dios nunca ha dejado de tener enemigos. Y que los cristianos han tenido que descubrir, quitar la máscara, como hacían todos los de aquellos, Chaggy y con Brenda y todos los de Scooby-Doo, quitarle la máscara a quien estaba detrás del error y darse cuenta que lo que se estaba presentando no era verdad, sino que venía disfrazada. Hermanos, y la mayor amenaza que tuvo la iglesia o los padres apostólicos fue el gnosticismo. Nosotros vamos a tratar de descifrar un poquito qué significa el gnosticismo, ¿verdad? El gnosticismo, hubieron dos gnosticismos: el gnosticismo griego, el gnosticismo que nació en los tiempos de Platón, de Aristóteles, un gnosticismo que ya creía en un ser supremo, en el ser humano, en la dualidad de la materia y del espíritu, en la vida del más allá. Todos los filósofos creían eso, pero ahora vienen los cristianos a luchar en este siglo y se topan con un gnosticismo que llega a ser un gnosticismo cristiano. Y usted dice: pero ¿cómo puede haber un gnosticismo cristiano? Pues ahorita lo vamos a ver. Este movimiento gnóstico, ¿verdad?, tenía algunas cosas que nosotros tenemos que entender. La idea que los filósofos hablaban de una gnosis, un conocimiento especial, una revelación que no está en la tierra. Es una gnosis, es algo que el Ser Supremo le hace dar a alguien, pero a los demás no. Y esta gnosis consistía en un conocimiento especial reservado solamente para algunos. No se me adelante a la aplicación de la iglesia, porque ahorita tenemos una aplicación para esto. Pero no se sienta seducido a decir: ya estoy pensando en alguien de la iglesia. No, espéreme un momentito. El gnosticismo también decía que esa gnosis es una clave especial, una clave secreta, que alguien le tiene que dar a los seres humanos para que escapen de este mundo material, de este mundo de carne. ¿Por qué tienen que escapar? Porque el gnosticismo decía que todo lo que has creado en la tierra, todo lo que es carne, es malo. Todo es malo. Incluso hubo un grupo que se llamaba los esenios en el tiempo de los apóstoles que también pensaban eso, y por eso se fueron a esconder allá en las cuevas, porque decían: no tenemos que tener relación con el mundo, no tenemos que andar con gente en el mundo, porque todos ellos son, la carne es mala. Si yo estoy a la par de una mujer, se me va a meter todo lo que es la maldad, la carnalidad, entonces mejor nos retiramos para agradar a Dios. Eso fue un extremo de los esenios. Pero el gnosticismo pensaba algo parecido.
El gnosticismo decía que el ser humano es un espíritu que quedó atrapado en un cuerpo de carne y hueso, que es prisionero. Y a este ser hay que liberarlo, hay que hacer que escape y que pueda alcanzar la salvación. Ahora, el gnosticismo decía que había un ser especial que podía liberar a todos los seres humanos, o por lo menos a los escogidos del Ser Supremo, para que recibieran esa revelación especial y puedan escapar de este mundo, de esta carne, y poder alcanzar la salvación. Eso se llama escapismo. Y eso lo hacía, según la filosofía, un demiurgo. El demiurgo fue el que creó este mundo material. Fue una metida de patas, decía el gnosticismo, porque Dios es espíritu y Dios nunca quiso hacer un mundo material. Pero ese demiurgo, ese ser espiritual, vino y creó a este mundo y creó a los hombres. Ahora hay que devolverlos al reino, porque todos en la carne, todo lo que es la carne está mal. El gnosticismo pensaba que ese ser que creó todo eso se llama sabiduría. La sabiduría se escapó y se fue para el mundo, y con sus chispas de sabiduría creó todo lo que es este mundo material y metió en todos esos seres una chispa de sabiduría. Ahora, un mensajero espiritual tiene que venir a salvar a todos estos hombres. Hermanos, vayan viendo la similitud de por qué hay un gnosticismo cristiano. Porque el gnosticismo decía, tiene que venir un ser, un mensajero que nos venga a despertar de este sueño en el que estamos metidos. Que por cierto, en esta carne nos dejamos ir por impulsos, por la carne, por el pecado, pero ese ser espiritual nos va a salvar. Va a volver a encender aquella chispa que me dejó sabiduría, y yo voy a ser un elegido de Dios, del Ser Supremo, para volver. Ese mensajero trae una gnosis, y esa gnosis, si yo soy uno de los elegidos, yo voy a despertar de este sueño y voy a conocer la clave secreta para escapar de este mundo. El gnosticismo fue muy aprobado, muy aceptado por las comunidades romanas y griegas. Algunos gnósticos decían también que habían seres humanos que no tenían esa chispa de sabiduría y por lo tanto nunca iban a ser despertados y estaban condenados completamente a la perdición. Algunos gnósticos también pensaban que era bueno golpear el cuerpo, ¿verdad? Y sacrificarlo para que su naturaleza menguara y que sabiduría o el mensajero especial pudiera salvarnos. El gnosticismo cristiano, voy a cambiar el tema, el gnosticismo cristiano, para el gnosticismo cristiano, este mensajero, ¿quién era? Diga, para el gnosticismo cristiano, este mensajero especial que trae la gnosis y el conocimiento del Ser Supremo es Cristo. Y el gnosticismo decía que Él nos iba a traer esta revelación con que nos íbamos a salvar. Lo que pasa es que el gnosticismo cristiano presenta un problema, y el mayor problema es la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque tal doctrina gnóstica cristiana hace que Cristo sea un ser creado y no creador. Hace que se niegue la encarnación de Cristo, porque entonces no nació, sino que vino, y también niega también la creación de Dios, porque la Biblia dice que en el principio fue Dios que creó los cielos y la tierra, y no un espíritu que se le escapó a ese Ser Supremo para crear la maldad. Y había un obispo, hermanos, había un obispo cristiano que se llama Marción, o se llamaba Marción. Marción nace en una familia cristiana. Marción llega a estudiar la palabra del Señor y Marción llega a creer en el Evangelio de Cristo. Pero Marción abraza el gnosticismo, le cambia algunas cositas
y levanta un movimiento terrible, estoy en el siglo II, que se llama el marcionismo. Marción dice, como cristiano, bueno, lo voy a poner entre comillas a Marción, ¿verdad? Porque estaba bien menzón, pero voy a decirle que Marción era cristiano. Pero Marción empieza a decir que evidentemente el mundo es malo. Dice Marción, sí, el mundo es malo. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo no es el Dios del Antiguo Testamento. Oiga qué ideas tiene Marción. Marción dice que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso, que ama a sus hijos, que no le va a hacer ningún juicio a sus hijos, que nos entiende todo nuestro pecado y toda nuestra carne, pero que el Dios del Antiguo Testamento es otro. Y entonces le preguntan a Marción, Marción, pero ¿cuál es el Dios del Antiguo Testamento? Y él dice, el Dios que metió las patas, que hizo el cielo y la tierra, el que hizo todo lo que se ve, que todo lo que es carne, que todo lo que es malo, se llama Jehová. Ese no es el Dios, ser supremo que nos ama, sino que Jehová, por maldad, por ignorancia, hizo este mundo. Y aquí Marción se está pareciendo a los gnósticos, porque él es de la iglesia. Marción es de la iglesia. Hermanos, recuerde que cuando nosotros hablamos y decimos una palabra como herejía, la herejía no viene de afuera, la herejía nace en el seno de la iglesia. En cualquier época en que usted la quiera ver. Por ejemplo, hace 200 años hubo una herejía, la herejía mormona, es una secta terrible. ¿Y dónde nació? Dentro de la iglesia cristiana. Como los testigos de Jehová, como la luz del mundo, como todos los movimientos heréticos de nuestro tiempo, no vinieron de afuera, vinieron de adentro. Por eso yo inicio esta noche la enseñanza con una iglesia que se viste de toda gala a veces, pero se viste después como una indigente en aspectos doctrinales. Y entonces Marción, que nace dentro de la iglesia, dice que el Dios de nosotros es un Dios amoroso que ha dado a su Hijo y que no nos pide nada. En cambio, las criaturas de Jehová, ese Dios malvado, ese Dios carnal, ese que no sabe hacer las cosas, es un Dios vengativo, celoso, asesino, y no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué decía Marción de Jesús? Marción decía que Jesús no podía haber nacido de María en carne. Y entonces le dicen, ¿pero por qué? Dice, porque todo lo que nazca en este mundo es producto de Jehová, el Dios ignorante, malo, vengativo. Entonces Marción dice que Jesús aparece siendo un hombre maduro en los tiempos de Tiberio César. Marción dice que no, que él no nació, que un día apareció. Y esto se llama la doctrina del docetismo, para que usted apunte palabras claves. La doctrina del docetismo dice que Jesús no es carne, sino que Jesús es un hombre que aparece, que los discípulos hablaron con él, pero lo que estaban hablando era con un fantasma, con un hombre que aparece y que desaparece. Dice, ustedes lo ven en el libro de Juan, en el libro de los Hechos, él aparece, pasa puertas, después aparece en un lugar, aparece en una reunión, después se desaparece. Y parece ser que la herejía de Marción recibe una gran cantidad de adeptos y les gusta la doctrina marcionista. Marción dice que no hay juicio porque Dios es amor, y Marción era porque tenía problemas con los judíos. Marción odiaba a los judíos, entonces desecha todo el Antiguo Testamento y todo lo que tiene que ver con Israel y se enamora de las cartas del apóstol Pablo, y él hace que sus seguidores entonces lean solamente algunos escritos de Pablo. Hermanos, esta doctrina de Marción negaba la creación como los gnósticos griegos. También negaban la encarnación de Cristo y también negaban la resurrección final, ¿verdad? Ahora, aquí viene la iglesia.
¿qué hace la iglesia con Marción? ¿Qué hace la iglesia con el gnosticismo? La iglesia tiene que responder. Como siempre, la iglesia tiene que dar el golpe en la mesa y decir qué es lo que ella cree, qué es lo que debe sostenerse. Ahora, ¿qué respondió la iglesia? Ante Marción y ante el gnosticismo, antes del Marción y el gnosticismo, la iglesia no tenía los libros del Nuevo Testamento juntos, sino que por allá leían a Filemón, por allá leían Apocalipsis, en algunas otras regiones cristianas leían el libro de los Hechos, después por allá por las otras iglesias leían los Hebreos, después habían iglesias que les encantaba estar leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, después había una parte de la iglesia que le encantaba estar leyendo las cartas a Colosas, las cartas a Tesalónica, las cartas a los de Éfeso, y entonces la iglesia se reúne y dice, nosotros tenemos que detener este desorden del gnosticismo y del marcionismo. Y la iglesia se pone de acuerdo para empezar a analizar qué libros van a aprobar como iglesia. ¿Cuáles son los evangelios y las cartas de Pablo y las cartas de Pedro y de Juan que tenemos que reunir? Y antes de estas amenazas, nadie había pensado en formar una estructura bíblica para poder sostener estas cartas del Nuevo Testamento. Era lo que la profesora anoche hablaba acerca de el canon bíblico. Pero el marcionismo obligó a la iglesia a compilar los libros sagrados y aunque no lo hicieron de manera formal, lo hicieron bien. Las iglesias hicieron que algunos libros cayeran en desusos. Hermanos, yo quiero que usted aprenda algo hoy. La iglesia del segundo siglo no solo leía los 27 libros del Nuevo Testamento, sino que andaban por todas las regiones muchísimos libros. Estaban las cartas de Ignacio, estaban las cartas de Clemente de Alejandría, estaba un libro que se llamaba la Didaché o la Didaché, que eran escritos que defendían la fe apostólica, y leían un montón de libros, pero ante la amenaza del gnosticismo y el marcionismo, ellos dijeron, nosotros tenemos que ordenar esta fe. Tenemos que hacer algo con los libros que andan por todas las iglesias. Y la misma iglesia hace que unos libros caigan en desuso y otros se les dé la autoridad correcta en su culto, en su reunión o en su lectura. Y esto sí tenemos que agradecérselo a la amenaza gnóstica, porque si no hubiera habido amenaza, hubiera seguido toda la informalidad de libros por todo lado y todo el mundo leyendo y todo el mundo estudiando, pero ellos, Dios y el Espíritu Santo de Dios hace que la iglesia pueda decir, estos libros son aceptados, pero además la Septuaginta de los hebreos, absolutamente toda la Biblia antigua, los 39 libros van a ser aceptados también como canon bíblico. Y la iglesia, a pesar de tener estos dos enemigos, los gnósticos y la iglesia marcionista, es ella la que levanta el primer credo. Y esto es bueno que nosotros lo sepamos, porque aunque el credo pareciera ser algo religioso, dogmático, algo que parece que es una costumbre, que hay que estarla repitiendo, para nosotros es eso, para ellos fue golpear fuerte y decir, credo. Vamos a poner el credo en la pantalla. Ellos decían, ¿crees? Está en forma de pregunta, ahorita le digo por qué. ¿Crees en el Dios Padre Todopoderoso? La segunda pregunta, ¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y que nació de la Virgen María, que fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, que murió, que resucitó al tercer día, que salió vivo de entre los muertos, que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y Él un día vendrá a juzgar? Por cierto, tema gnóstico, no hay juicio. Marción decía, no hay juicio. Y él decía que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y la tercera pregunta es,
¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en la Santa Iglesia? Aquí ya era universal. ¿Y crees en la resurrección de la carne? ¿Y por qué está en pregunta el credo? Porque en su evangelización, cuando la iglesia decía, yo creo en Cristo, la gente ya tenía miedo. Decía, no sé si este es un marcionista o es un gnóstico. Y entonces los líderes de la iglesia le decían, venga, le voy a hacer 3 preguntas. Le voy a hacer las 3 preguntas. Si usted las contesta, lo bautizamos. Y si no, usted es un espía, gnóstico o marcionista. Entonces el credo se levanta como algo importante, hermanos, iglesia, se levanta como algo importante en medio de un mundo que no sabía qué era la fe verdadera, la fe mezclada, la fe o una fe herética. Estas 3 preguntas se le hacían a quienes se bautizaban. La lucha ante estas herejías mencionadas hizo que la iglesia sostuviera que todo lo que habían enseñado los 12 apóstoles, más el evangelio de Cristo, era lo que debía transmitirse como una sucesión apostólica. Y se planteó firmemente en conformar una doctrina universal que estuviera basada en las enseñanzas de Cristo y en los libros que andaban por toda la iglesia, ahí dando vuelta. Ahora, hermanos, vamos a ir a la aplicación de la iglesia nosotros. La mejor aplicación que nosotros tenemos en esto es que la iglesia siempre tendrá a su puerta amenazas. Y la iglesia necesita establecer confesiones de fe. La iglesia necesita escribir lo que cree y sostenerlo y repasarlo en las clases bíblicas. ¿Por qué? Porque la no repetición de la sana doctrina hace que cualquiera de nosotros, pueda salir a la calle y toparse con un tipo de estos y convencerle. ¿Por qué? Usted se va a dar cuenta que el problema cristológico que tuvo la iglesia en el segundo siglo lo sigue teniendo hoy. Hay personas que siguen pensando que Cristo no es Dios. Entonces usted se da cuenta que es una lucha de no acabar. La otra cosa es que la palabra de Dios y la doctrina enseñada por Cristo y las cartas del Nuevo Testamento forman el esqueleto principal de nuestra doctrina. Y el cristianismo supo responderle a los gnósticos y a los de Marción. Amén, hermanos. Ahora voy a ir a una época que se llama la época constantina. La profesora habló un poquito acerca del emperador. Vieras que a mí siempre me ha desagradado un poquito Constantino, pero después de lo que hizo defendiendo nuestra fe contra otra herejía en el año 4, me cayó un poquito bien, ¿verdad? Me cayó bien y hasta dije, qué bonito ponerle Constantino a un nieto de nosotros o algo así, ¿verdad? Porque yo me quedé pensando, no está tan mal lo que él hizo, ¿verdad? Pero ahorita usted lo va a pensar un momentito. La época de Constantina transforma la iglesia. Hermanos, hay páseme la que sigue, por favor. La época constantina hace que haya una iglesia totalmente distinta a la apostólica. La transforma. No sé si la época, la sociedad, el imperio, pero hace que la iglesia adopte hábitos que nunca en su tradición cristiana la iglesia había adoptado. Imagínense que antes del edicto de Milán del 313, la iglesia se reunía en iglesias sencillas, se reunía en las casas, compartían la cena del Señor, partían el pan, tomaban el jugo de uva, oraban por los hermanos, tenían comunión unos con otros. Pero en la época constantina, la iglesia que se reunía los sábados
empieza a reunirse los días domingo, ¿verdad? Porque es el primer día de la semana, porque parece que el imperio tiene libre, entonces vamos a aprovechar que en esta época nosotros podemos hacer el culto. Pero el día no era tan importante como la forma del culto cristiano fue tan cambiada y transformada. Tras la conversión de Constantino, hermanos, la iglesia empieza a adoptar cosas muy extrañas. Apenas la profesora mencionó a Helena, la mamá de Constantino, pero la mamá de Constantino, antes de que terminara el siglo III, ella empezó a viajar a Jerusalén. Entonces ella quería ir a ver los lugares santos. Entonces iba a Jerusalén y decía: mira, aquí es el monte de los olivos, mire, aquí fue donde enterraron a Cristo, ay, aquí fue donde él dio el sermón del monte. Y Helena, la mamá de Constantino, se convierte al cristianismo y ella empieza a relacionarse con la historia, como lo vimos ayer, que incluso hacen ofrendas grandes para la iglesia de Cristo, porque empiezan a agraciarse con ellas. Pero es la iglesia que no puede separar cómo el imperio va a meterle mano a la iglesia. Y la iglesia empieza a abrazar aspectos que ella nunca había tenido. Por ejemplo, voy a mencionar algo que me estoy acordando. En el siglo III, en el 200 al 300, los mártires de la iglesia eran enterrados, ¿verdad? Entonces, resulta que aquí enterraron a un mártir. Y entonces el mártir era enterrado aquí, la iglesia hacía una iglesia ahí y decía: hagamos una iglesia aquí bajo los restos de este hombre que entregó su vida por Cristo. Entonces empezaban a reunir en ese lugar y llegaba un pentecostal, ¿verdad? Y decía el pentecostal: oiga, ¿a quién fue que enterraron aquí abajo? Y dice: a un mártir. Y hace: con razón yo siento una presencia tan diferente. Siento como algo, eran supersticiones. Y empieza a atribuirse a santos muertos, a santos que ya estaban muertos, se les empieza a atribuir cierta presencia especial que no se siente cuando estudiamos la Biblia en la casa de fulano. Es aquí donde está. Ve, hermanos, estos hábitos que se dan en la era constantina no los tenía. Y viene Helena. Y Helena va a Jerusalén y alguien le dijo que la cruz que estaba ahí era la cruz de Cristo, y vino al imperio romano con la cruz, la despedazó en pedacitos y empezó a decir a toda la gente que vivía en la sociedad de ella: ¿quién quiere tener un pedacito de la cruz de Cristo? Y la gente lloraba y decía: yo quiero tener un pedacito de la cruz de Cristo. Porque Helena estaba cristianizando su sociedad y Constantino es influenciado por eso. La iglesia también hace, o el imperio hace, que los oficiales, porque ya ahora es permitido el cristianismo, que los oficiales no tengan aspecto de obispo tan sencillo. Pero porque usted no se viste elegante, acuérdese que el cristianismo es la fe del imperio. Y entonces los ministros humildes, pónganme atención porque aquí ahorita estoy agarrando la línea de la aplicación, que los obispos o los pastores humildes empezaran a vestirse elegantemente. Y la iglesia hace que en los cultos, antes del culto, primero hagamos una procesión, como cuando vamos al imperio y todos aquellos hombres desfilan ante el César o ante el emperador. La iglesia también aprende a hacer gestos de respeto que no tenía. La iglesia era muy sencilla. Los hermanos llegaban y se abrazaban y se besaban y comían y vacilaban. Pero ahora vamos a saludar a los obispos, vamos a respetar a los que están a cargo de la iglesia y vamos a empezar a hacer gestos como de honor, como que si fueran los gestos que le hace toda la sociedad al emperador. Entonces la iglesia empieza a usar incienso en los cultos. Mire, ningún apóstol había usado incienso. Y entonces la iglesia dice: vamos a usar incienso para dar un ambiente espiritual aquí,
pero es que el incienso lo usaba Constantino en el palacio. La otra cosa de las prendas es que los ministros empiezan a usar ropas finas para oficiar el servicio. Entonces, cuando hay alguien que tiene una ropa fina, como que se le levanta un poquito la cabeza y dice, aquí ya ahorita vamos a empezar el culto. Y la otra cosa que tenía es que se desarrolla un misticismo, algo extrañísimo, por los lugares, por los cementerios, por las tumbas de los mártires caídos, y empiezan a tener veneración por objetos y por reliquias que no tenían ningún fundamento bíblico. En la época de Constantino, los lugares que sirvieron para hacer iglesias, se llegó a pensar que ese lugar tenía cierta eficacia. ¿Por qué? Porque pronto entonces se empezaron a desenterrar a los cuerpos de los mártires para ponerlos debajo de un altar en la iglesia de Cristo. Al mismo tiempo, empezaron a decir que él anoche había tenido una revelación del que está allá debajo. Acaba de tener una revelación. Me acaba de hablar ese hombre que murió, ese creyente. Y empezaron a tener prácticas de adoración y de veneración a obispos. Hermanos, voy a hacer una pausa aquí rapidita. Ya para el siglo IV, al inicio del 300, la iglesia tenía 5 lugares o 5 ciudades de adoración importantes. Las 5 ciudades eran Jerusalén, donde habían obispos, estaba Antioquía, ¿verdad? Estaba Alejandría, ¿verdad? Estaba también lo que era Constantinopla, que era donde está Turquía, y estaba Roma. Pero Roma tenía algo diferente, hermanos. Quien era obispo de Roma estaba en una ciudad muy prominente. Pónganme en atención todos los que salieron del catolicismo. Por favor, pónganme en atención a todos los... ¿O hay algún católico aquí para tener cuidado con lo que voy a decir? Levante la mano. No. Bueno. Entonces las 5 ciudades que eran ciudades religiosas, ciudades importantes de culto, se le empezó a dar cierta reputación al obispo de Roma, porque es que Roma es más sofisticado, ahí vive el emperador, ahí el desarrollo va a pasos agigantados. En cambio, las otras regiones siguen siendo como lugares retirados. Y entonces, en sus reuniones para nombrar obispos, la gente anhelaba ser obispo de Roma. Los candidatos decían, ojalá me toque Roma. Cuando hacían reuniones, hermanos, la palabra del obispo de Roma parecía que tenía mayor peso en la reunión. Vea cómo viene el fantasma del nacimiento del papado desde la idea que se tenía cristianamente de los cultos de las ciudades o de la adoración o de las capillas de las parroquias más importantes. Y es ahí donde el obispo de Roma toma cierta reputación y se alza sobre la hermandad de obispos para ser una figura prepapal, que ya después en el siglo V ya no había que decirle nada al señor que estaba sentado en Roma. Y ese es el nacimiento de la figura papal. Pero también la aplicación que tiene esta parte de la iglesia es que la misma iglesia que hoy es celosa, que hoy defiende su fe ante las herejías, que repudia las malas interpretaciones, es celosa de prácticas extrañas, porque los padres apostólicos pelearon y entregaron su vida para que la fe cristiana se mantuviera. Ya hoy la iglesia, sin persecución, con libertad, con una oficialización de la cristiandad en la sociedad, empieza a dormitarse y empieza a olvidarse de lo que debe defender. Y es la misma iglesia que termina abrazando, avalando,
practicando cosas que los padres apostólicos nunca hubieran imaginado que se iban a hacer. Y es la misma iglesia, hermanos, que se confunde con la bonanza imperial que está teniendo para dormirse y decir: esta bonanza que tenemos en el imperio es de Dios. Constantino es de Dios. La mamá es de Dios. ¿Por qué es de Dios? Porque nuestros abuelos murieron en el Coliseo Romano, los mataban, los quemaban, pero ahora Dios está usando a Constantino, ahora Dios está usando a su mamá, y ahora Dios está usando el poder político para que nosotros tengamos tranquilidad espiritual y podamos ser iglesia. Y en ese contexto es que la iglesia se duerme y empieza a abrazar las cosas que posiblemente hasta el día de hoy a veces la iglesia católica, posiblemente no, todavía las tiene no solamente abrazadas, sino que como suma autoridad sobre la palabra del Señor. Pero en este siglo, con esta controversia que se da en el siglo IV, quiero terminar. Hay un hombre que se llama Arrio. Adivinen quién era Arrio. Diga, un cristiano también. Póngame a ese viejo feo que está ahí, Arrio. La controversia cristológica del siglo IV presenta una herejía que nace dentro del seno de la iglesia. Las características del arrianismo son estas. Arrio simpatizó con ideas griegas. Estoy hablando de un presbítero. Arrio es un presbítero de Cartago. Pues tengan mucho cuidado con los de Cartago también aquí. Ahora voy a tratar de hablarles menos a los de Cartago, porque salieron un montón de cosas de ese Cartago. Pero bueno, Arrio simpatiza con unas ideas griegas acerca de lo que los griegos pensaban, de que Dios es un Dios eterno, supremo, inmutable, y Arrio dice que Dios es impasible, o sea que Dios no puede tener ningún afecto ni sentimiento, ni se puede doler, ni puede amar, porque Dios está allá y nosotros estamos aquí. Eso es un pensamiento griego, pero a Arrio le gusta. Arrio dice: no, Dios no tiene contacto con los hombres, porque si Dios tiene contacto con los hombres ya no es Dios. Ahora, ¿qué dice la fe cristiana? A ver, la fe cristiana dice lo contrario, que tenemos un Dios muy cercano, un Dios muy personal, un Dios que habla con nosotros, un Dios que nos ama, un Dios que nos abraza, y eso es un Dios muy, muy, muy personal. Pero Arrio dice: no. El problema de Arrio, siendo presbítero de la iglesia, es que tiene que resolver el problema cristológico, el problema de Cristo. ¿Qué hacemos con el Hijo? Un hombre que dice que es Dios, que ha sido cercano, que aparece en la tierra y que es un Dios personal. La que sigue dice: la doctrina. Entonces Arrio dice, aquí vamos a tomar dos posiciones. Vea qué bandido que era Arrio. Arrio dice: aquí tomamos dos posiciones, ¿verdad? Hacemos que el Dios supremo, que no se relaciona con nada, es inmutable, Él no tiene contacto con ningún ser humano, ese es Dios. Pero Él tiene un logos. Y Arrio decía que este logos sí fue el que vino, el que murió, el que nos amó, pero ese logos no puede ser ni Dios, ni coeterno, ni cosustancial con Dios, porque entonces tendríamos a un Dios cercano. Y Arrio defiende su posición y dice que entonces, Arrio dice que la doctrina del Logos es que es cierto, Dios es un Dios Padre inmutable, pero que ese Logos que vino aquí a la tierra sí murió por nosotros y nos amó. Y entonces Arrio tiene un jefe que se llama Alejandro. Alejandro sí es obispo. Y Alejandro agarra a Arrio y le dice: usted se sale de la iglesia, usted es un hereje, usted está quitándole deidad a Cristo y no merece ser un representante de nuestra iglesia. Pero para ese entonces Arrio ya tenía a muchos seguidores. Y en el siglo IV, el arrianismo logra alcanzar a la mitad de la iglesia de Cristo con su doctrina,
y aún hace que hasta emperadores post-Constantino fueran arrianos. Hermanos, el arrianismo fue tan severo porque realzaba otra vez la idea de un monoteísmo. Solamente tenemos un Dios. Ese hombre que vino hace 400 años o hace 3, no puede ser Dios. Y vea lo que dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 7 para los que hemos creído en Cristo. 1 Pedro capítulo 2 verso 7 dice: para ustedes, los creyentes, Cristo, los que creemos, ha sido precioso. Vea qué lindas palabras del apóstol Pedro. Y dice: pero para los que no quieren creer en Él, Cristo sigue siendo una piedra de tropiezo para los que se pierden. ¿Y por qué trato de recuperar el pasaje bíblico? Porque también estos hombres lucharon, los apóstoles lucharon con herejías. Juan luchó con el gnosticismo. Acordémonos que Juan ya había escrito y había dicho que quien no viniera de carne no era un espíritu del anticristo. Juan está defendiendo la encarnación de Cristo. Entonces, hermanos, el arrianismo tiene que recibir una respuesta. Y ahí aparece la iglesia, o mejor dicho, aparece Constantino, a quien le dicen: Arrio está desordenando toda la iglesia de Cristo, la está enredando. Y Constantino, como un instrumento de Dios, no sé si solo ahí fue instrumento de Dios, hay que ver si en qué otras cosas fue más instrumento, pero Constantino llega y dice: yo voy a hacer un concilio en Nicea. Nicea está en Bitinia, por donde anduvieron los apóstoles predicando. Bitinia queda en Turquía. Y dice: hagamos un concilio en Nicea. Y en el 325 Constantino llama a obispos, a presbíteros, a líderes de la iglesia, a reyes, a gobernadores, y convoca el 20 de mayo del 325 después de Cristo un concilio para resolver el conflicto arriano. Y es ahí donde, después de 2 meses de estar en reuniones y en concilio, se hace este credo que yo les voy a leer, que cachetea el arrianismo y dice: el credo ya escrito por obispos, dice: creemos en un solo Dios. Hermanos, los credos tal vez hoy no tengan tanta relevancia como lo tuvieron en esos años, pero cuidado si en este tiempo la iglesia va a tener que echar mano otra vez de estos credos para herejías que se están levantando y robándole la deidad y la divinidad a nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Cuidado, si no tenemos que volverlos a leer y hasta pegarlos en las paredes de la iglesia. Vea lo que dice este credo: creemos en un solo Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios. Ahora hay gente que dice: pastor, pero ¿cómo pueden ser 3 personas? Bueno, Pablo dijo que era un misterio, pero nosotros tenemos un solo Dios, no en 3 personas subordinadas. El Padre no es mayor, el Cristo es mediano y el Espíritu Santo es el cumiche de la familia. No, nosotros creemos en una Trinidad, en un consejo, en un Elohim, en un Dios que tiene tres personas, y las 3 personas tienen coexistencia juntas, han estado siempre juntas, responden de la misma manera y no son diferentes. No es que aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está. No, hermanos, el que piense en la Trinidad separada también está creyendo en una herejía. Pero oiga lo que dice el credo: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, de todo lo visible y de todo lo invisible. ¿Qué ataca este credo? Lo que los gnósticos decían, que el Jehová, Dios inferior, ignorante, vengativo y celoso, había creado. Dice este credo: no, señores, el Dios que creó este mundo es el Dios Todopoderoso, el Padre. Y dice: y creemos en un solo Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, eternamente engendrado del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Dice el credo: por Él fueron hechas todas las cosas, para nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo.
Se encarnó del Espíritu Santo. Otra vez, ataque a las herejías. Se encarnó del Espíritu Santo, nació de la Virgen María y se hizo verdaderamente hombre. Arriba decía que Cristo había sido creado, ¿verdad? Aquellos otros decían que aparecía, y el credo dice, no, Él se encarnó y Él se hizo verdaderamente hombre. Este concilio en el 325 dice: por nuestra causa fue crucificado bajo Poncio Pilato. Yo creo que Poncio Pilato nunca se imaginó cuando murió que su nombre iba a aparecer en todos los credos, pero bueno. Pero dice, crucificado bajo Poncio Pilato, padeció la muerte y fue sepultado. Al tercer día resucitó y al tercer día se levantó de los muertos, según la Escritura. Y oiga lo que dice el credo también. Y está sentado a la derecha del Padre. Vendrá de nuevo con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Además, el credo dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y también procede del Hijo, que con el Padre y con el Hijo reciben una misma adoración y una misma gloria, y de ellos hablaron los profetas. Y dice el credo: y creemos en la Iglesia santa, universal y apostólica. Reconocemos en un solo bautismo para el perdón de pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida en el mundo venidero. ¿Qué aplicación deja este conflicto arriano? No sé si había algo antes de Arrio, pero la gran enseñanza que nos deja el credo de Nicea es que la verdad de Dios siempre ganará a los pensamientos particulares de los hombres. Y también la verdad de Dios vencerá las interpretaciones que los herejes tengan de la Escritura. También la verdad de Dios, aun cuando esa verdad esté relacionada con pasajes bíblicos, como lo hicieron Arrio, Marción y el gnosticismo cristiano, nunca será vencida. Porque el Evangelio de Cristo no tiene rival para que una disolución herética le pueda vencer. Hermanos, y yo les voy a decir algo. Conocer estas cosas, las luchas, los concilios, los credos y la batalla que libraron estos hombres, nos hace a nosotros entender que nosotros estamos parados sobre una fe firme que alguien firmó. Y estamos sosteniendo una fe no reciente y no nueva. Yo le dije un día a un testigo de Jehová, le digo: la Biblia que yo tengo fue avalada y validada hace 2000 años. La que usted sí tiene, la cambiaron en los Estados Unidos. Y le modificaron un montón de cosas. Pero la fe cristiana sigue siendo la de la Iglesia Universal de Cristo. Y yo quiero hacer una oración en esta noche. Porque mañana nosotros vamos a ver la parte de las cruzadas, los prerreformadores y la reforma y todo lo que nació de la reforma. Pero quisiera que se ponga de pie porque quisiera orar con toda la iglesia y que nosotros podamos entender, hermanos, en esta noche lo importante que es la fe que sostuvieron los cristianos de los primeros siglos. Amén. ¿Qué le parece si usted cierra sus ojos y le dice al Señor conmigo en esta noche? Señor, estas cosas me dejan a mí un gusanito aquí en el corazón de poder leer tu palabra, Señor, de acercarme a la verdad de Cristo, Señor, de defenderla. Yo no sería el primero en defenderla, Señor. Ya hubieron hombres antes que pudieron ponerse delante de los emperadores y de los perseguidores para decir: no importa que muera, Cristo me está esperando. Soy embajador de su verdad y no la voy a negociar. Los credos y los concilios nos recuerdan que hubieron hombres que lucharon contra las herejías de los primeros siglos. Hubieron hombres que fueron firmes, valientes, y que se pusieron de acuerdo
para conformar un canon también, que es el canon que tenemos en nuestras manos. Cuando tomemos la Biblia, mis hermanos, acuérdese de decirle esto al Señor. Dígale: por esta Biblia que tengo en mis manos, muchos hermanos míos pagaron un alto precio. Por esta escritura que yo estoy leyendo, muchos copistas la escribieron a escondidas para que no les mataran, y fueron los guardianes de este evangelio que tenemos en nuestras manos. Todo gnosticismo fue reprendido en su tiempo. Toda herejía que quiso quitar divinidad a nuestro Señor Jesucristo fue vencida con hombres valientes llenos del Espíritu Santo de Dios. Todo movimiento y pensamiento fue también vencido, porque aún las prácticas de la iglesia de Cristo las ha vencido en el nombre de Jesús. Hemos cuidado nuestro corazón, Señor, y te pido en esta noche, Señor, de manera especial, que todos los maestros que están aquí, que todos los músicos que están en esta noche aquí, que todos los predicadores que se paran en las tarimas de nuestras iglesias para hablar de Cristo, sean doblemente críticos cuando abran las hojas de su predicación, Señor. Que cada servidor de nuestra iglesia, que cada ministro y embajador del evangelio sea celoso cuando abre la Biblia y la tiene en sus manos, entendiendo que debe honrar la sangre derramada de muchos hermanos que pagaron un precio por ella. Que no la abramos a la ligereza, que no seamos insensatos al decir cualquier locura de tu palabra, Señor, sino que antes bien seamos, Señor, cuidadosos de lo que vayamos a decir, de lo que vayamos a enseñar, de lo que vayamos a creer y de lo que vayamos a defender, Señor. Somos la Iglesia Universal de Cristo. En esta noche nos hemos reunido, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, la Iglesia Universal, la que debe tener celo por el paganismo, la que debe tener celo por las ideas y las filosofías huecas. La iglesia que debe tener cuidado cuando escuche algún maestro en internet, cuando escuche algún predicador en las redes. Es la iglesia que debe tener celo, ponerse de pie, y aunque no estemos en un concilio, decir: eso no es verdad, eso no es cierto. Cristo es Dios, Cristo es el Señor, Cristo es nuestro Salvador. Y si estamos aquí es porque el Padre nos ha creado. No hay ningún error de alguna ignorancia ni de algún Dios inferior. Somos criaturas tuyas, oh Dios. Y podemos decir como David decía en el Salmo 8: ¿qué es el hombre para que lo visites, para que te acuerdes de él? Tú, creador de los cielos y de la tierra, has amado al hombre desde el principio. Lo has amado y has establecido un plan de redención en la persona de Cristo. Que todos los que somos servidores de nuestras iglesias tengamos el oído afinado, tengamos el espíritu alineado a la santidad, al carácter de Dios, al celo de Dios, a la gracia de Dios, para que podamos abrazar la verdad, o si fuera el caso, rechazar la mentira disfrazada que a veces viene con elegancia. Que seamos hombres y mujeres celosos, y que aún nuestros niños de escuela dominical puedan defender la verdad del evangelio de Cristo, para que podamos ser, Señor, aquellos hombres que replican la defensa que tuvieron los primeros hombres. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a la Iglesia Universal y cuídala de movimientos heréticos, mentirosos y engañadores. Y cuando estemos de frente delante de un hombre mentiroso, delante de un profeta mentiroso, delante de un predicador mentiroso, poderle decir con los ojos puestos en la vista de este hombre: eso no es verdad,
Porque la palabra de Dios es suprema. La palabra de Dios es la máxima autoridad y ningún hombre puede negociar con esa verdad. Gracias por tu iglesia, Señor. Y gracias porque sé que en medio de nosotros hay hombres y mujeres muy cuidadosos y muy celosos de la doctrina de Cristo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.